Buenos días, voy a compartir pantalla. Gracias a todos por escucharme. Vamos a hablar sobre el COVID, el pasado, el presente, a fecha de finales de noviembre de 2022 y quizás algo del futuro. Sobre todo, qué hemos aprendido y qué cosas nos tenemos que quedar de mejora. A ver cuándo acabamos con el maldito virus. Bueno, antes de nada, comentaros que no tengo ningún conflicto de intereses más allá del interés en cuidar al paciente renal. Vamos a hablar un poco de cómo evoluciona el virus, de las medidas de precaución, de lo que hemos hecho bien, del aislamiento, de lo que hemos hecho mal, y en general un repaso a lo que ha ocurrido durante estos casi 3 años. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el virus? ¿Cómo fueron los inicios de la pandemia? Pues nos pilló muy relajados. Estábamos en nuestra zona de confort, estábamos bueno, en nuestro día a día y veíamos como que venía el virus de algo muy lejos, como con lejanía, que venía de China, y eso estaba lejísimos y no nos preocupaba. Ya nos fuimos mosqueando un poquito más cuando vino a Italia, a la zona norte, pero bueno, y de esto tenemos que aprender que fuimos unos ignorantes, absolutamente ignorantes, con eso de que estaba lejos y de que no nos iba a afectar. Y esta frase me gusta, que es que tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Nada, si es un coronavirus o... fuimos unos ignorantes absolutos. Y el virus, bueno, pues se declaró pandemia y nada que no sepáis. Dijimos, vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer protocolos de prevención, vamos a protegernos. ¿Y qué ocurrió? Que veíamos además a la gente en China pues con su mascarilla, entonces parecía igual exagerado inicialmente. Siempre pongo el ejemplo de el día 1 de marzo, yo fui al fútbol, al Bernabéu, o al Madrid contra el Barça, que era el Madrid 2-0, y todo el mundo, bueno, todo el mundo no, había gente con mascarilla. Y veíamos los amigos exagerados, ¿no? Esto será para tanto, ir con mascarilla todo el rato. Bueno, pues fueron los primeros precavidos, está claro. De hecho, la propia Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y los nefrólogos sacaron ya un documento avalado por el Ministerio de Sanidad que nos hablaba de las recomendaciones para el manejo, prevención y control del COVID, o sea, cómo protegernos sobre todo. Pero nos tenemos que proteger, ¿y qué ocurrió? Pues que no había equipos de protección individual, había escasez. Fue una odisea. De esto también tenemos que aprender a nivel de proveedores, que no depender solamente de los mismos proveedores de los mismos sitios, intentar diversificar. Fue una odisea encontrar a unos precios disparatados. A mí me llegaron a pedir 20 euros por una mascarilla de FFP2 en un mercado persa que se creó. Y bueno, pues sí, hubo reciclaje, hubo soluciones creativas, soluciones chapuceras, se pasó muy mal. Y esto es otra cosa, como os he dicho, que tenemos que valorar el tema de los equipos de protección individual. Cuando una vez que los tuvimos, pues de no llegar a quizás incluso nos pasamos hasta malgastar material y eso también es otra cosa importante. Los recursos son limitados y además son caros. Llegamos a hacer cosas quizás también por la ignorancia, por el desconocimiento de fumigar las unidades, de ponernos 3 mascarillas. Bueno, pues cosas a aprender también. Hasta el punto de cómo llegamos a dializar a los pacientes, que eso por fortuna ya se ha aprendido y no se hace ahora. Pues vamos a dializar a los pacientes vestidos de astronautas casi, a los positivos. ¿Qué más cosas no supimos hacer mejor? Pues cómo tratar a los pacientes. Estoy hablando sobre todo del mes de marzo de 2020. No supimos separarles, no supimos darles mascarillas inicialmente y que venían en sus transportes, todos juntos y sin mascarilla hasta que ya supimos que era importantísimo para protegerles darles una mascarilla diaria, porque muchos además no las podían conseguir, no se vendían en farmacias. Y también pudimos hacerlo mejor con las residencias, en haberle dado medidas de precaución, las recomendaciones para que no se juntaran con todo el mundo. Eran pacientes que tenían que salir en la época del confinamiento y creo que se pudo hacer mejor. Hasta el punto de que, bueno, fue dramático la primera oleada, sobre todo. 1 de cada 4 pacientes se moría, la mortalidad se disparó al 25%, sobre todo Madrid, Cataluña, Castilla-León. Inicialmente, la evolución de la pandemia, estos datos son del 27 de abril de 2022, en el que ya ha habido una dispersión mayor al resto de España, pero
Pero bueno, son muchísimos pacientes se han contagiado y les ha afectado gravemente. Y también creo que ha habido una deshumanización de la asistencia sanitaria, porque al principio los pacientes que estaban contagiados les rechazábamos, les aislábamos, les eran como apestados. ¡Ay, que tiene COVID! ¡Ay, Dios mío! Y era gente que pasaba miedo, que estaba asustada, que estaba preocupada. Y luego además, y esto ya no depende de nosotros, se tenía que ir al hospital a ingresar. Eh, Esto es un trabajo que fue el premio Damas y Manuel de Toledo de Enfermería Nefrológica, de unas compañeras de Valdemoro, en el cual todo cómo se sintieron, cómo, lo mal que lo pasaron, pues es bastante impresionante. Y acabaron solos. Acabaron las UCIs, los que resultaron gravemente, les afectó el COVID de forma muy grave, acabaron solos en las UCIs y murieron solos. Y aquí yo hago un llamamiento siempre a intentar humanizar la asistencia sanitaria y nosotros a nivel de la hemodiálisis tenemos 4 horas, podemos estar con ellos, podemos hablar con ellos, tenemos que entenderles y hay que intentar, en la medida de lo posible, humanizar la hemodiálisis, por favor. ¿Qué más cosas? El manejo de los casos. Cuando había un caso sospechoso o contacto estrecho, pues rápidamente lo tenemos muy claro. Y ya estoy hablando del presente. Le hacemos el palito. Test de PCR o test de antígeno. Test de antígeno. ¿Por qué test de antígeno? Que esto fue, desde mi punto de vista, bastante revolucionario, por muchos motivos. Para mí el principal, la inmediatez. Tú haces el test de antígeno y un paciente con síntomas te sale a dar el resultado en nada. En cuanto sube el líquido, en un minuto, si es positivo, sale. Es lo más barato además, porque están validados, perfectamente validados, y para un paciente con una carga viral elevada, va a dar siempre positivo. De hecho, a mí me gusta mucho esta gráfica, en el que se valora que cuando los síntomas son muy altos, la carga viral es elevada normalmente, el test de antígeno va a ser fiable. Cuando nos vamos ya, o algún día previo, pero sobre todo ya muchos días más adelante, que la carga viral es bajita, no lo va a detectar. Pero lo normal es que dé positivo ese test de antígeno. Es verdad que cuando la carga viral es bajita puede dar algún falso negativo, pero en general son buenos. No obstante, la PCR siempre va a ser el gold estándar. Otro inconveniente de la PCR, pues que tarda más tiempo, aunque ahora las hay rápidas, pero son muchísimo más caras. Entonces, la facilidad que tenemos en cualquier unidad de diálisis de hacer un antígeno es importantísima. Por tanto, le hacemos un antígeno al que tiene síntomas, ha sido contacto estrecho o estamos un poco mosqueados. Si sale positivo, ya sabemos cómo tratarle. Le tenemos que separar, aislar, ahora hablaremos de ello, pero bueno, sabemos que es positivo, ya está. Si es negativo y tenemos esa sospecha, pues igual intentamos separarle y a lo mejor y hacer una PCR y una serología, que también nos puede descartar ahí, si lo que os decía, si tiene una carga viral bajita. Y si sigue siendo negativo, pues le mantenemos durante unos días, una semanita o así, o al menos 3 diálisis más, como sospechoso. Siempre se le puede repetir otra vez PCR o test de antígenos si tiene más síntomas. Yo creo que esto está claro. Hay sitios en los que directamente se acude a la PCR, directamente se aísla al paciente durante 10 días o 2 semanas. No es necesario más allá de esto, ¿verdad? ¿Qué más nos pudimos hacer o pudimos hacer mejor? Pues sobre todo desde el inicio de la pandemia hasta mediados del mes siguiente, prácticamente se hicieron círculas. Esta es una encuesta que se hizo a nivel mundial, para los cuales la fístula no era importante para los cirujanos vasculares. Y esto es un error. Un error y una cosa por la que hay que luchar. La fístula es vital para el paciente renal. Por tanto, no es una cirugía menor y hay que luchar para que se considere y aquí se tenía que haber hecho mejor. ¿Por qué? Ya la tasa, esto es una diapositiva que no tiene nada que ver, es más a nivel de la evolución de la prevalencia y de la incidencia de catéteres en las unidades que desde el año 2000, que era un 10% de catéteres incidentes y prevalentes, hemos ido empeorando, 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 empeorando año tras año. Ya en el 2017 ya las guías de GEMAO nos recomiendan que hay que tener menos de un 20, que sabíamos que no se iba a cumplir.
porque estábamos prácticamente en un 32 y ahora mismo, estábamos hablando de 2000, bueno, en 2020, ya al inicio del COVID, estamos en un 38 y ahora en 2022, finales de 2022, estamos en un 40 a nivel nacional. De hecho, este estudio que hicimos en la Fundación Renal nos hablaba que durante el periodo de COVID, el 80% de los pacientes, o sea, el periodo del COVID me refiero desde el inicio hasta junio de 2021, el 80% de los pacientes incidentes empezaron con catéter. Solamente empezaron un 20% con fístula. Fue, bueno, pues, una cosa que se pudo hacer mucho mejor, sin duda. Algo positivo, no va a ser todo malo. Lavado de manos. Entonces, el lavado de manos, ya sea con hidroalcohol, que apenas se utilizaba antes, y como lavar bien las manos, lavarme las manos con jabón, cuidado, que hay que lavarse bien las manos durante un tiempo y frotándose bien. O sea, ya hay estudios que demuestran que se necesitan al menos 20 segundos de un lavado, movimiento vigoroso, para quitar virus y bacterias de las manos. O sea, nos lavamos bien las manos, no como mi hijo. Más que rápido y nos sacamos con la toalla. No. ¿Y cuándo? Pues ya lo dice la OMS, los 5 momentos, antes del contacto con el paciente, después de una tarea séptica, después de la exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. A nivel de diálisis, pues cada vez que nos acercamos al paciente, cada vez que nos vamos del paciente, cada vez que tocamos algo del paciente, tocar el monitor, cada vez antes de ponerle los guantes para hacerle cualquier técnica y después de ponerle los guantes. Nos acercamos, nos alejamos, nos ponemos los guantes, nos los quitamos. En resumen, a nivel de la hemodiálisis. Bueno, pero no, ¿qué ocurre? Que va pasando el tiempo, qué horror, qué rollo, cuántas veces me tengo que lavar las manos y nos cansamos, nos pasa también en la vida diaria, pero a nivel asistencial considero que esto es algo positivo que estamos perdiendo o que hemos perdido y nos hace igual que se hacía durante el 2020. Por tanto, es importantísimo, ya no solamente por el COVID, sino por cualquier otras enfermedades o gérmenes nosocomiales de las unidades. Y también nos costó mucho aprender que el COVID pues, es una enfermedad respiratoria que está en el aire, porque nos centramos mucho en los vómitos inicialmente y en limpiar todo, en desinfectar cualquier cosa, lo que decía antes, fumigar las salas. A nivel doméstico, limpiar la compra, las suelas de los zapatos, pues bueno, pues el contacto de fomites puede ser, y además que también ayudaba también a lavarnos las manos, y esto no está mal. Cuidado, todo lo que es higiene no voy a hablar mal de que exceso de higiene, pues no, está bien. Pero el contacto de fomites, la persona que esté contagiada se tiene que toser básicamente en la mano, que si lleva mascarilla ya disminuye ahí mucho la carga viral, sin duda, o casi entera. Tiene que tocar luego una superficie, que no pasen muchas horas y que otra persona, tercera persona, toque esa superficie y se lo lleve a mucosa, ojos, boca, nariz. Cuando normal es que lleve mascarilla también. No, el contacto es una enfermedad respiratoria, está por el aire, está en el contacto cercano, está cuando hablamos con la gente, cuando comemos, cuando nos besamos. Y eso también hace que, como esté en el aire, sea importante ventilar. Y de vez en cuando, pues, sería cada hora lo que marcaban. En las unidades de diálisis hay que ventilar algo. Sé que es difícil y los pacientes se quejan, el personal también se queja porque hace frío, sobre todo en invierno, pero es importante. Y es una cosa que a la OMS además le costó, porque no lo argumentó inicialmente, ya tuvieron que ser un grupo de expertos más adelante, finales de 2020, los que alertaran de esto que ocurría y muchas personas se contagiaban así. Porque pese a que el contacto directo sea el de gotas, el contacto más cercano, también por el suelo te puedes contagiar. Y dejan aquí lo del contacto indirecto, los fomites, que de verdad que es muy bajito. Y el aislamiento, una vez que una persona sabemos ya que es positiva, le aislamos. Pero antes de hablar del aislamiento, vamos a hablar de la evidencia científica. Y la evidencia científica pues, tiene sus grados de comprobación, hay más pirámides, esta es una. ¿Y qué es lo mejor? Pues un metaanálisis. Un metaanálisis, ensayos controlados serializados después, estudio cortes, se va bajando poco a poco en mayor a menor evidencia. Hasta el punto de que la menor evidencia son opiniones de expertos. El típico gurú que cuenta una cosa, bueno, pues es su experiencia que tiene
tiene menos evidencia que un metaanálisis. Pero ojalá hubiéramos seguido incluso eso, porque hemos seguido en muchos casos como autocrítica, cuidado, la evidencia de la pirámide de evidencia acuñada, en la que dices, ¿qué es lo principal? A mí me funciona. Después, a mi prima le funciona. O lo he visto en la tele, o lo he visto en YouTube, vamos bajando en evidencia acuñada en la pirámide y hasta el punto, bueno, pues, ¿qué es lo peor de la evidencia que ha sido? Pues la evidencia de la política. Y aquí no me voy a meter, pero también hemos tenido, se ha hecho muchos daños de la política de todos los colores, ¿eh? Y por favor, la evidencia científica, siempre. Bueno, vamos al aislamiento. El aislamiento, el paciente contagiado tiene que estar aislado. Pero no hace falta que esté aislado en una sala independiente, no hace falta que le tengamos solo. Puede estar perfectamente en una sala general separado del resto. ¿Cuál es la clave? ¿Separado de cuánto? Pues con 2 metros, porque si el contagio, si ventilamos y el contagio por fomites no va a haber, y el contagio directo tampoco, porque la clave es que lleve mascarilla, tanto el paciente como el personal, no hace falta aislarle a otra sala o a otro sitio o mantenerle muy alejado del resto. Con ponerle 2 metros y ventilar y llevar la mascarilla es suficiente. De hecho, ya el documento que acaba de salir de las recomendaciones de las medidas de prevención y aislamiento de que ha hecho la SEN, actualizando el documento que se hizo con SEDEN en marzo de 2020, lo comenta. O sea que ya tenemos una evidencia, o sea, un respaldo, al menos de la Sociedad Española de Nefrología. Porque, como os decía, la clave es el contacto directo y el paciente tiene que llevar mascarilla. Por tanto, se puede realizar en la sala. Si tenemos una sala independiente y no hay ningún inconveniente, tenemos recursos infinitos, pues bueno, pues tampoco pasaría nada, pero no hace falta complicarnos tanto la vida. Y los recursos son limitados. Igual que les aislamos, cuando les desaislamos, pues ya sabemos mucho del COVID, ya se sabe, llevamos ya 3 años, los investigadores, los profesionales que lo hacen, y ya se sabe su comportamiento. Y nos dicen que el paciente, una vez que sepamos que es positivo tanto por antígeno como por PCR, si queremos ir al criterio de PCRs con una PCR con ciclos altos se puede desaislar. Ciclos altos es entre 30 y 35. Pues en cuanto ya no tiene síntomas, ¿y eso cuántos días son? Pues es que no hace falta. O sea, a los 5 días, que también por el criterio con el TAR, que el TAR es el antígeno, cuando el paciente está asintomático, ya han pasado 5 días, como a la población general, se le puede desaislar, porque lleva mascarilla. Por tanto, eso de que hay unidades que se esperan 2 semanas, 10 días, 2 semanas, 20 días, 3 semanas, no, no es necesario, no es necesario. Es estigmatizar al paciente más tiempo, es gastar más recursos de personal o de aislamiento, de salas diferentes. O sea, el paciente con 5 días, si está asintomático, se le hacen antígeno y se le saca. Y si queréis hacer PCR, más de 30 ciclos. Siempre y cuando esté asintomático, no tenga síntomas, que esté malito. Si está muy malito, va a estar en la UCI. ¿Por qué? Porque es el COVID-19, pero estamos ya en el año casi 2023. O sea que hemos aprendido. No nos mantengamos en la primera oleada. Estamos ya en la 8ª oleada. Y un tema que no tiene nada que ver con el COVID, pero se ha utilizado la excusa COVID, como digo yo, que es la alimentación de los pacientes. Y antes de hablar de eso, una reseña histórica, que era el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, pues eran unas ideas del siglo XVIII, básicamente, de los monarcas, que su filosofía era todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. O sea, eran la leche, eran muy listos, eran muy tal, y hacían muchas reformas, muchas obras, pero no preguntaban las necesidades del pueblo realmente. Eran lo que ellos creían. Pues esto nos ocurre a nosotros con los pacientes. Practicamos el despotismo ilustrado renal. Todo para el paciente, pero sin contar con el paciente. Les hemos preguntado a los pacientes qué opinan de esto de quitar el desayuno, o el desayuno, comida, merienda, porque con la excusa COVID se ha quitado todo. Y perfectamente el paciente, primero está sintomático, o sea, es negativo. Y si, o sea, tenemos que pensar ya no que todo el mundo es sospechoso, sino que todo el mundo es negativo. Y lleva mascarilla. Entonces, como lleva mascarilla, para comer se la pueden quitar, pero lo ideal, para tener más precauciones, que se la ponga uno, desayune el de al lado. Se la ponga el de al lado, desayune el de al lado. O sea, uno sí, uno no.
terminan de desayunar los impares y luego se ponen la mascarilla los que acaban de desayunar y se la quitan para desayunar los impares. ¿Y eso cuánto tarda en desayunar? 10 minutos, de verdad. Se ventila y no habrá ningún inconveniente. Ninguno. Eso sí, es que se ponen, se atragantan más, se hipotensan más, por supuesto, pero eso siempre ha ocurrido, no con el COVID. Siempre ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido con esos pacientes? Pues no pueden desayunar, no pueden comer. Por tanto, hay que individualizar en el caso de los pacientes que se atraganten, pero que por la excusa COVID o por la excusa de que uno se atragantó o se hipotensó una vez, que no lo paguen el resto, por favor. Que no lo paguen el resto. Y esto es parte de la humanización de la hemodiálisis. Y una breve reseña, el papel de enfermería, que digo enfermería, pero bueno, también hablo de todos los profesionales, que se nos ha dado las gracias y se ha recalcado el valor de los profesionales, se nos ha aplaudido mucho durante el principio sobre todo, y está muy bien, tiene su relevancia, relevancia, perdón, pero bueno, tampoco somos héroes, somos profesionales, ante todo, y ha tenido un coste importante, el coste primero de esa separación que hemos tenido con los pacientes, como he dicho, un desconocimiento, no teníamos ni idea, esa ignorancia inicial de cómo se transmitía, de todo, nos ha generado ansiedad y se han evidenciado muchos estudios con depresión, con ataques de pánico, estrés, ideas suicidas incluso. Ha sido horripilante. Yo creo que esto ya 3 años casi después se ha superado. No a todo el mundo, hay gente que aún tiene secuelas o puede verse afectado aún en cuanto vuelve a haber una oleada. Pero bueno, lo estamos sabiendo llevar mejor, gracias a Dios. También hubo un miedo inicial, sobre todo de contagiarse y de contagiar en casa. Eso ha generado, pues eso, unas bajas laborales. Ha sido horrible la gestión de las bajas laborales. Y además, especialmente el sector sanitario. A inicio de 2022, las actividades sanitarias siguen siendo las de mayor absentismo. También esto es debido, no solo por el COVID, bueno, por el COVID, por supuesto, porque además se considera enfermedad, no enfermedad laboral profesional, pero sí que el aislamiento que marca el Ministerio es que durante los primeros 5 días tienes que marchar a casa. El resto de profesiones no, por tanto hay menos bajas laborales. Pero, y viendo las bajas laborales, el estudio que hemos hecho en la Fundación Renal del reporte que ha habido de todas las unidades de diálisis y de todas las supervisoras, es curioso cómo es verdad que ha bajado, ha ido bajando. Inicialmente estábamos en 19, en casi 20 días de baja. El promedio de las primeras 6 oleadas ha sido de 2 semanas de baja. Ahora mismo ya, como os he dicho, el Ministerio marca al menos 5 días. Creo que el promedio podrá estar seguramente ahora, no tenemos los registros, pero podrá estar en una semana. Y nos hemos quedado sin personal. Esto ha sido, nada que no sepáis, el agobio que hemos pasado y que aún nos seguimos pasando porque no hay profesionales, pero con tanta baja se agrava más. Y aumenta la carga de trabajo de los nuestros compañeros, libran menos, dificultan las vacaciones, bueno, pues este estrés, cansancio, lo que es la fatiga pandémica. Y esto se ha evidenciado, pues, cómo nos ha afectado a nivel del personal y hemos hecho estudios a nivel de la Fundación y a nivel de la Sociedad de Enfermería Nefrológica. Más cosas del estudio de la Fundación, pues el porcentaje de contagios. El 52% han sido enfermeras y un 25% auxiliares. Nefrólogos solo un 11%, pero es verdad que a nivel de proporción hay una proporción mayor, porque al ser menos nefrólogos que se hayan contagiado, ese 11% es una proporción mayor de contagios en nefrólogos, es curioso. Y el contacto estrecho, pues no ha sido en las unidades de diálisis. O sea, hemos utilizado los EPIs y no nos hemos contagiado en las unidades, la verdad. ¿Y ahora qué toca? Ya pensando más en el presente y con vistas al futuro, pues siempre seguir educando, siempre ponte la mascarilla, colócate, no tosas así, medidas de precaución a los pacientes a nivel de sus domicilios y a nivel también el papel de que tenemos a nivel de enfermería, como sobre todo a nivel de enfermería comunitaria, enfermería de la salud y de la población general. Dando ejemplo además de cómo utilizar los EPIs y de las medidas de precaución. Y nos toca, pues eso, seguir vacunando. El tema de las vacunas, pues han evolucionado muchísimo. Ya no se les está poniendo las vacunas iniciales, estamos ya poniendo vacunas basadas en Omicron, perdón.
Y las vacunas han supuesto una revolución, no en los contagios, porque el virus se ha mutado y Omicron ha contagiado más. Es verdad que no, esta es la primera oleada. En la primera oleada no se diagnosticó porque no había PCR suficientes para todo el mundo porque se contagió. Y así en la sexta con Omicron se disparó porque estaban los test de antígeno y fue mucho más sencillo. Pero importante ver la curva de mortalidad. Curva en amarillo con todas las muertes que ha habido y a partir de la cuarta oleada que la vacuna se empezó a poner justo se empezó a poner a los profesionales y a los enfermos renales y de riesgo. Pero a nivel de población general, pues empezó durante todo 2021 y ya se ve que a los pocos meses la mortalidad va bajando. Y aunque en febrero de 2022 subió, pero ya es una mortalidad que no son los picos que hemos tenido. Y a partir de 2022, este año, ha bajado mucho más. O sea, estos datos son hasta marzo solo. Por tanto, las vacunas salvan vidas. Y las vacunas curan. Y las vacunas no matan. Ya el informe de farmacovigilancia nos habla de los efectos secundarios reportados, eso sí, y es que no representan ni el 0,01, que la mayor parte son fiebre y malestar. Pero es peor la fiebre y malestar del COVID que de la vacuna. La vacuna no mata, mata el COVID. Por tanto, yo aquí insisto en una labor de pedagogía que es importantísima. Nosotros como profesionales tenemos que hacerlo. Y además vamos a vacunamos bien. Nos ponemos guantes y vacunamos, ¿dónde? Pues no en el codo, vacunamos en el deltoides, que está arriba. Y ya terminando, hablando del futuro. Bueno, ya no soy papel, sin mucho menos, pero el virus va a seguir. El virus durante un tiempo va a seguir. Repito, el fin, la esperanza, esto se tiene que basar en las vacunas, por supuesto. Tampoco sabremos cómo evolucionará. Sí que tenemos que estar preparados, esperar lo mejor, prepararnos para lo peor y aceptar o al menos gestionar lo que nos venga. Y para eso, ¿cómo hay que hacerlo? Pues eh, tiene que haber equipo. Las unidades tienen que trabajar de forma multidisciplinar y un equipo complementario y cohesionado. Que sepamos cuando tenemos un caso que no haya discusión entre cómo hacer con el paciente, ni cómo aislarlo, ni cómo desaislarlo, que esté todo muy claro y que no haya ninguna duda ni fisuras, como al principio en algunas unidades también. Porque vamos a ganar el virus. Lo tiene difícil para escapar a las vacunas, por mucho que muten. Es verdad que puede mutar de una forma muy rara y que nos afecte, pero y como mutó Omicron, que no contagia más, pero al final la vacuna podrá con ellas. Y cuando llegaremos al día del Freedom Day, nos libraremos del COVID, pues bueno, pues es verdad que los datos a finales de noviembre de 2022, pues las tasas de hospitalización bajan, siguen bajando, están a lo largo de toda la pandemia y a lo largo de todo 2022 y sobre todo la mortalidad. La mortalidad sí que se ha bajado bastante, gracias a la vacuna. Por tanto, creo que mientras no tengamos una incidencia, ahora mismo estamos sobre los 50 300, o sea que sigue siendo muy alta. Esto en, en otras épocas habría confinamientos, o sea que tenemos que vivir con el COVID. Por tanto, mientras no tengamos una incidencia muy, muy, muy bajita, menos de 25 casos por 100.000 habitantes y la mayor población vacunada, porcentaje de población vacunada, pues no podemos decir que nos habremos librado del COVID, sin duda. Mientras tanto, tenemos que seguir conviviendo como convivimos con otros virus, como convivimos todos los años con la gripe. Y prepararnos para otras cosas, no tiene por qué ser el COVID. Desde, pues eso, del 10 de noviembre se están valorando porque puede haber una amenaza de ébola. Esperemos que no vaya más, pero puede ser el COVID, puede ser cualquier otro bicho. Y para terminar, conclusiones, como enfermeras y en general como profesionales, tenemos que seguir formándonos, leyendo, aprendiendo y creer en la evidencia científica, no en la evidencia cuñada, como la pirámide esa. Usar bien los recursos, tanto de personal como materiales, que son limitados y escasos, y el futuro no nos indica que vayan a ser más abundantes. Y educar. Tenemos una labor importantísima de educación, tanto a la población y como por supuesto a nuestros pacientes, dando ejemplo, no hacer ninguna cosa que tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. Y en general conseguir ser el referente como la figura que cuida en el COVID, que lo cura, que lo educa y lo previene con la vacuna. Nada más.
Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y también muchas gracias por cuidar humanamente a los pacientes renales.